Mi novia explotó contra mí cuando hice una broma sobre el fracasado de su ex. Soy Dylan, tengo 25 años y soy odontólogo. Siempre tuve claro que quería tener mi propio consultorio, así que desde muy joven me esforcé por lograrlo. Mis padres nunca fueron ricos, pero me inculcaron el valor del trabajo duro. Desde la preparatoria empecé a trabajar en lo que podía, y con el tiempo descubrí que tenía buena mano para la mecánica y el tuning. Arreglaba autos, hacía modificaciones y mejoraba el rendimiento de motores. No era un negocio formal, pero con lo que ganaba podía cubrir mis gastos y ahorrar para el futuro. Cuando entré a la carrera de odontología, ya tenía una pequeña base de ahorros. Mi idea era terminar los estudios, titularme y, con el tiempo, abrir mi propio consultorio. Durante los años de universidad, trabajé prácticamente todos los fines de semana y muchas tardes, mientras otros compañeros descansaban o salían de fiesta. Fueron años de esfuerzo, pero al final valieron la pena. Logré abrir mi consultorio hace casi un año, con un poco de ayuda de mis padres, aunque puedo decir con orgullo que yo puse el 80% del dinero. Les prometí que se los devolvería en cuanto terminara de estabilizarme económicamente, y estoy cumpliendo con eso poco a poco. Durante la carrera conocí a Aitana. Desde la primera vez que la vi, me llamó la atención. Era muy dedicada, siempre estaba entre los primeros lugares y tenía una forma de ser amable, aunque algo reservada. Al principio solo cruzábamos palabras por temas de clases o trabajos en grupo, pero con el tiempo nos hicimos amigos. Ella tenía novio en ese entonces, un tipo llamado Brandon. Brandon era conocido en la facultad, pero no precisamente por buenas razones. Era de esos estudiantes que siempre tenían problemas, flojo, grosero con los profesores, y constantemente se metía en discusiones. Había rumores de que venía arrastrando conflictos desde otras universidades. Lo peor de todo es que era muy posesivo con Aitana. Todos sabíamos que su relación era tóxica, y aunque ella intentaba disimularlo, se notaba que no estaba bien. Con el tiempo, empezaron a circular historias sobre él. Algunos compañeros decían que la había empujado una vez en una discusión. Otros mencionaban que la había insultado en público. Hasta que un día la situación llegó demasiado lejos, hubo un altercado fuerte dentro de la universidad y Brandon golpeó a Aitana. Fue un escándalo. Intervino la dirección, los profesores y hasta algunos padres. El tipo fue expulsado por faltas graves de conducta y violencia. Aitana dejó de venir unos días, y cuando volvió, se notaba que no era la misma. Se veía más callada, más frágil, pero al mismo tiempo con una determinación distinta, como si hubiera tocado fondo y no quisiera volver ahí. Yo no me acerqué de inmediato. Sentía que no era el momento ni la manera. Pasaron algunos meses antes de que empezáramos a hablar con más frecuencia. Coincidimos en un proyecto, y a partir de ahí comenzamos a compartir más tiempo. Al principio nuestras conversaciones giraban en torno a la carrera, pero poco a poco se hicieron más personales. Me contó algunas cosas de su relación anterior, sin entrar en muchos detalles, pero era evidente que había sufrido bastante. Decía que Brandon era el tipo de persona que siempre necesitaba demostrar algo, que no soportaba que a ella le fuera bien. Cuando ella sacaba buenas notas, él la humillaba diciéndole que la odontología era para niñas consentidas. También me contó que él había perdido varios trabajos por peleas o irresponsabilidad. Aitana se desahogaba y yo simplemente la escuchaba. No quería opinar demasiado sobre él, aunque por dentro me hervía la sangre al pensar que alguien podía tratarla así. Con el tiempo, Aitana empezó a sonreír más. Volvía a ser la chica alegre que todos recordaban al principio de la carrera. Para cuando nos graduamos, ya éramos muy cercanos. Un par de meses después, comenzamos a salir formalmente. Llevamos juntos poco más de 2 años, y podría decir que la relación ha sido buena. Claro, como cualquier pareja, hemos tenido nuestras diferencias, pero en general nos entendemos bien. Lo curioso es que, a pesar de todo lo que ella vivió con Brandon, su nombre todavía aparece de vez en cuando en nuestras conversaciones, generalmente cuando alguien lo menciona o surge alguna anécdota de la universidad. No es que ella lo traiga a colación con frecuencia, pero a veces se cruza el tema de manera inevitable.
Al final, formó parte de su pasado, uno que la marcó, y entiendo que no es algo que pueda borrar por completo. Hace unas semanas, sin embargo, ocurrió algo que me dejó pensando. Un grupo de amigos de la universidad organizó una pequeña reunión para ponernos al día. Era la primera vez que nos juntábamos varios desde que nos graduamos. Entre ellos estaba Marcos, el primo de Brandon. Yo lo conocía porque habíamos coincidido en varias materias, y siempre me cayó bien. Él solía contar historias sobre su primo con una mezcla de vergüenza y frustración. Decía que Brandon era la oveja negra de la familia, alguien que nunca se tomaba nada en serio y que siempre terminaba arruinando las oportunidades que le daban. Durante la reunión, alguien mencionó a Brandon. Al parecer, lo habían visto trabajando en un taller mecánico, aunque no duró mucho tiempo porque, según contaron, discutió con el dueño. La conversación se tornó en una especie de lluvia de anécdotas sobre él, que una vez chocó el coche de un cliente, que otra vez fue despedido por llegar borracho, y cosas por el estilo. Todos se rieron, y yo también. En ese momento, hice un comentario burlón, algo como: bueno, al menos se nota que sigue fiel a su estilo de vida. Todos rieron, menos Aitana. Al principio pensé que solo no le había parecido gracioso, pero cuando la miré, vi que tenía el ceño fruncido y una expresión de incomodidad. No dijo nada en ese momento, pero más tarde, cuando ya íbamos de regreso a casa, me lo mencionó. No me gustó cómo hablaste de Brandon, me dijo, con tono serio. Me quedé sorprendido. Le respondí algo así como: solo fue un comentario, todos estábamos bromeando. Pero ella no parecía convencida. Sí, pero me pareció cruel. Ya sabes, por todo lo que pasé con él, no me gusta que la gente se burle. Intenté explicarle que no tenía mala intención, que simplemente había seguido el tono general de la conversación, pero noté que algo en ella se había cerrado. No discutimos, pero el ambiente se volvió incómodo. El resto del camino fue en silencio. Esa noche me quedé dándole vueltas al asunto. Me resultaba difícil entender por qué se había molestado tanto, especialmente considerando que ella misma había hablado mal de él en el pasado. Recordé muchas veces en las que Aitana me contó cosas terribles sobre Brandon, desde su comportamiento violento hasta su falta de ambición. Ella misma lo llamaba una persona vacía, sin rumbo, y decía que no quería ni escuchar su nombre. Sin embargo, ahora parecía protegerlo, o al menos defenderlo de las burlas. Al día siguiente, intenté tocar el tema con cuidado. Le pregunté si seguía molesta y me dijo que no, pero su tono sonaba distante. Me aseguró que entendía que no lo había hecho con mala intención, pero que no quería que volviéramos a hablar de él. Yo acepté, aunque en el fondo me quedó una sensación extraña, una mezcla de curiosidad e incomodidad. Desde entonces, he notado pequeños cambios en su comportamiento. Aitana suele ser muy transparente conmigo, pero últimamente la siento más distraída, más reservada. A veces la noto revisando el teléfono con más frecuencia, y aunque puede que no tenga relación alguna con lo que pasó, mi mente no deja de darle vueltas. Tal vez solo estoy exagerando, pero no puedo evitar pensar que algo en esa conversación tocó una fibra sensible que yo no conocía. Hace unos días, mientras trabajábamos en el consultorio, salió el tema de manera indirecta. Estábamos organizando unos expedientes cuando mencioné, sin pensarlo mucho, que un cliente me había recordado a su ex, por la forma en que hablaba. Ella me miró fijo y me dijo: ¿podemos no hablar de él nunca más? Lo dijo con un tono firme, casi cortante. No supe qué responder. Solo asentí y seguí con lo que estaba haciendo. Esa misma noche, mientras cenábamos, Aitana pareció más tranquila. Intenté dejar el tema atrás, pero mi mente seguía insistiendo. No entiendo por qué se molestó tanto por algo que en apariencia era insignificante. Ella lo odió durante años, y ahora actúa como si no quisiera que nadie lo critique. Sé que Brandon era un tipo conflictivo. Lo sé porque lo vi, porque lo viví de cerca, y porque su propio primo me lo confirmó en su momento. Me pregunto si debería preocuparme. Tal vez solo fue una reacción emocional, una forma de cerrar un capítulo que todavía le duele recordar. Pero hay una parte de mí que no puede dejar de preguntarse si hay algo más detrás de su reacción.
Actualización. Han pasado unas semanas desde aquella primera discusión con Aitana. Después de lo ocurrido en la reunión anterior, intenté mantenerme al margen del tema de su ex. Decidí no volver a mencionarlo, ni siquiera de forma indirecta. Pensé que, quizá, su reacción había sido solo una mezcla de emociones reprimidas, que recordarlo simplemente le incomodaba. Por eso, cuando Marcos organizó otra reunión, esta vez por su cumpleaños, no imaginé que las cosas terminarían como terminaron. El ambiente, al principio, era bastante agradable. Marcos siempre fue el más sociable del grupo, y su casa se llenó de gente conocida, antiguos compañeros de la carrera, algunos amigos cercanos y un par de nuevas caras. Había música, comida y risas por todos lados. Aitana y yo llegamos juntos, ella parecía tranquila, incluso de buen humor. Nos saludamos con todos, brindamos por el cumpleaños de Marcos y conversamos un rato con algunos compañeros que no veíamos desde hacía tiempo. La velada avanzaba con normalidad. La mayoría ya tenía pareja, algunos incluso estaban comprometidos o esperando hijos. Era inevitable que el tema de conversación girara en torno a qué fue de cada quien. Se contaban anécdotas de la carrera, chismes sobre profesores, historias laborales. Todo fluía bien, hasta que, como suele pasar en esas reuniones, alguien sacó a relucir el tema menos esperado. Marcos estaba contando una historia graciosa sobre un paciente y de repente dijo: «Oigan, no me lo van a creer, pero parece que Brandon se va a reformar». En cuanto escuché el nombre, sentí una ligera tensión a mi lado. Miré de reojo a Aitana, estaba con la mirada fija en su vaso, sin reaccionar. «¿Cómo que reformar?», preguntó una amiga, entre risas. Marcos se acomodó en su silla, disfrutando del protagonismo momentáneo. «Sí, me lo contó mi tía. Al parecer, su papá movió algunos contactos y lo metió a la escuela de medicina». Hubo un breve silencio, y enseguida todos empezaron a reírse. «¿Qué?», dijo uno de mis amigos. «¿Ese tipo en medicina? Bro, eso suena a broma. ¿Cómo es posible que la peor basura tenga tanta suerte?», agregó otro, con tono burlón. Una compañera remató: «Dios, espero que lo expulsen pronto. Imagínense que llegue a ser doctor, qué peligro». Las risas estallaron de nuevo, y sin pensarlo, yo también me uní al tono de burla. Quizá fue la confianza del momento, el alcohol o simplemente el impulso. Dije algo que en ese instante me pareció gracioso. «Bro, ¿qué tan jodido está nuestro sistema de salud que aceptan a cualquiera? Es más, deberíamos inscribir al loquito del centro que lee el tarot, seguro sabe más de medicina que ese fracasado de Brandon». Todos rieron otra vez. Todos menos Aitana. Ella estaba mirando al suelo, pero de pronto, en un susurro casi inaudible, dijo: «Cállense». El murmullo se apagó de golpe. Nadie entendió bien qué había dicho. Una de las chicas, confundida, le preguntó: «¿Qué dijiste, Aitana?». Ella levantó la mirada, con los ojos brillando de rabia contenida, y golpeó la mesa con fuerza. «Que se callen». El sonido del golpe resonó por todo el comedor. Algunos vasos se volcaron. Todos la miraron sin entender qué estaba pasando. «Marcos, ¿cómo te atreves a burlarte de él y de tu familia?», dijo, con la voz temblorosa. «¿Qué tal que esta vez sí lo hace bien?». Marcos soltó una risa nerviosa. «Aitana, vamos, no me digas que crees que Brandon va a cambiar. Ya lo conocemos». Pero ella no lo dejó continuar. Se levantó de golpe y señaló a todos con la mano. «Nadie de ustedes comprende por lo que él está pasando. Déjenlo en paz». La sala quedó en silencio. Aitana comenzó a llorar, con lágrimas que caían sin control. Yo me levanté, desconcertado. «Aitana, ¿qué te pasa? Es tu ex, ¿por qué te pones así?». Y entonces lo dijo. Las palabras que congelaron el ambiente. «Porque aún lo amo. Lo amo y nunca voy a dejar de amarlo». Nadie dijo nada. Solo se escuchaba el sonido bajo de la música de fondo. Sentí que mi corazón se hundía.
Me quedé mirándola, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Ella continuó, casi gritando, con una mezcla de rabia y llanto. Y a ti te odio. Te odio por separarme de él. Él era el amor de mi vida, y tú me lo quitaste. Seguro tú fuiste el que lo reportó con la dirección en la universidad para que lo expulsaran. Estabas detrás de mí como un buitre, ¿cierto? Aprovechaste que yo estaba vulnerable para quedarte conmigo. Eres un manipulador asqueroso. Intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones. Aitana, estás diciendo puras tonterías. Creo que bebiste demasiado, le dije, intentando bajarle el tono. Pero ella me miró con furia. Cállate, idiota. Tú eres el fracasado. Serás un simple odontólogo atendiendo caries en tu consultorio de quinta, mientras que él será un gran cirujano. Él sí es un hombre, no como tú. Todos están en su contra y aún así sigue adelante. Esa fue la gota que derramó el vaso. Sentí como algo dentro de mí se rompía. Me levanté lentamente y le respondí con voz firme. ¿Y sabes qué? Si tanto lo amas, vete con él. Lárgate. Pero no vuelvas llorando cuando ese idiota te deje el ojo morado otra vez. Ella me miró con desprecio. Está bien. Me voy. Tomó su bolso con torpeza, empujando una silla en el proceso. Caminó hacia la salida, pero justo antes de cruzar la puerta escuchó cuando, sin poder contenerme, dije en voz alta. ¿Por qué habrá mujeres que insisten en revolcarse en la basura? Ella se detuvo. Lentamente giró sobre sus talones, me miró fijamente y, sin pensarlo, tomó un vaso de cerveza de la mesa. Lo arrojó con fuerza hacia mí. El líquido me salpicó el rostro y el vaso se estrelló contra el suelo, rompiéndose en pedazos. Luego, al pasar junto al pastel de cumpleaños de Marcos, lo tomó con ambas manos y lo lanzó al suelo con rabia. El silencio fue absoluto. Nadie supo qué hacer. Ella salió dando un portazo y solo se escuchó su respiración agitada alejándose. Me quedé ahí, empapado, con las manos temblorosas, mientras todos me miraban con una mezcla de sorpresa y lástima. Marcos fue el primero en hablar. Bro, lo siento. No sabía que esto iba a pasar. Le hice un gesto con la mano para que no dijera nada. No había palabras que pudieran arreglar lo que acababa de ocurrir. La fiesta se disolvió poco a poco. Algunos se fueron enseguida, otros intentaron continuar el ambiente, pero la tensión era demasiado grande. Yo me quedé un rato más, en silencio, tratando de ordenar mis pensamientos. Aitana no me contestaba los mensajes ni las llamadas. Y sinceramente, después de lo que había dicho, tampoco sabía si quería que lo hiciera. Cuando por fin llegué a casa, me quedé sentado en el sofá sin quitarme la camisa empapada de cerveza. Todo me daba vueltas. Repasé una y otra vez la escena en mi cabeza, su grito, sus lágrimas, su confesión. Aún lo amo. Esa frase se repetía sin descanso, como un eco insoportable. Intenté entender en qué momento todo se torció. Habíamos construido una vida juntos, un consultorio, un plan de futuro. Habíamos compartido tanto, y de repente todo se derrumbaba como si nunca hubiera existido. No pude evitar pensar que tal vez ella nunca superó realmente lo que vivió con él. Que quizá yo solo fui una especie de refugio temporal, una manera de distraerse de su pasado. Pero lo que más dolía no era su rabia ni sus palabras, sino el hecho de que lo defendiera. Después de todo lo que él le había hecho, después de haberla golpeado, humillado y controlado, ella lo seguía idealizando. Me dolía pensar que tal vez había confundido compasión con amor. Que en el fondo, seguía atada a él, aunque supiera que le hacía daño. Esa noche no dormí. Pasé horas mirando el techo, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había pasado. Sentía vergüenza, frustración, y sobre todo, tristeza. Había gente que siempre me decía que Aitana todavía tenía heridas que no había cerrado, y yo, ingenuamente, pensé que el tiempo las había curado. Pero ahora entendía que no era así. No sé si lo nuestro tiene arreglo. Después de lo que dijo, es difícil imaginar que podamos volver a ser los mismos. Me duele,
pero también sé que no puedo quedarme con alguien que aún vive enamorada de su pasado. Y aunque todo terminó de la peor manera posible, una parte de mí siente alivio. Al menos ahora sé la verdad. Ya no tengo que seguir preguntándome por qué se molestaba cuando hablaba de él o por qué lo defendía sin motivo. Aitana eligió, y no fui yo. Actualización. Han pasado 2 meses desde aquella noche en la que todo explotó. No volví a saber nada de Aitana desde entonces, y sinceramente no esperaba hacerlo. Pero hace unos días, Marcos me llamó y, como siempre, terminó contándome más de lo que yo quería saber. Al parecer, Aitana y Brandon volvieron. Sí, justo después de que ella gritara en aquella reunión que todavía lo amaba, se reencontraron. Nadie sabe si fue planeado o si realmente el destino los volvió a juntar, pero el punto es que empezaron a salir otra vez. Marcos me contó que incluso se fueron a vivir juntos. Según él, todo parecía ir bien al principio, subían fotos, salían a comer, parecían felices. Pero ya todos sabemos cómo son esas historias, ¿no? Las redes sociales siempre muestran lo que uno quiere que los demás vean, no lo que realmente pasa detrás. Hace unos días, Brandon fue expulsado de la escuela de medicina. Así, directo y sin posibilidad de regresar. Lo corrieron por golpear a un intendente. Según contaron, el tipo estaba limpiando el pasillo y sin querer manchó los tenis de Brandon con la escoba. Él, en lugar de dejarlo pasar, perdió el control y le rompió la escoba en la cabeza. Hubo testigos, cámaras y todo. Expulsión inmediata. Cuando Marcos me contó eso, me quedé en silencio unos segundos. No supe si reírme o sentir lástima. Pensé en Aitana, en cómo lo había defendido aquella noche frente a todos, gritándole al mundo que él solo necesitaba una oportunidad, que esta vez iba a hacerlo bien. Y ahora resultaba que lo único que había hecho bien era demostrar, una vez más, quién era en realidad. Marcos también me dijo que ella se veía mal últimamente. Que había dejado de subir fotos, que ya casi no hablaba con nadie y que incluso algunos amigos la habían visto sola, caminando por la ciudad con la mirada perdida. No sé si eso sea verdad, pero si lo es, entonces creo que finalmente está pagando el precio de sus decisiones. Yo no le deseo el mal a nadie, pero sí creo en el karma. Y no porque sea una fuerza mágica, sino porque las acciones siempre encuentran la forma de regresar. Aitana me traicionó emocionalmente, me hizo sentir que estaba loco, que yo era el problema, y me echó en cara que nunca sería suficiente para ella. Y ahora, verla hundirse junto a un tipo que no sabe controlar ni su propio temperamento, no lo voy a negar, se siente como una especie de justicia poética. Después de aquella fiesta, aprendí a soltar. Dejé de revisar sus redes, dejé de preguntar por ella y me enfoqué en mí. Volví a salir con amigos. Actualmente continúo con el consultorio. Aitana ya no está, dejó de ir, así que contraté a un asistente. Vamos bien, de hecho, muy bien, ya que no tener a Aitana me ha permitido tener más tiempo para dedicarle al consultorio. Cuando Marcos me lo contó todo, solo pude decir una frase: el karma siempre llega, tarde o temprano. No lo dije con odio, lo dije con la calma de quien ya entendió que la vida pone todo en su lugar. Hoy, 2 meses después, puedo decir que ya no me duele. No me alegra lo que pasó, pero tampoco me afecta. Simplemente, fue el final que ambos eligieron, cada uno con sus decisiones. Aitana siempre creyó que Brandon era su destino. Yo, en cambio, aprendí que a veces el amor no basta, que no se puede salvar a quien no quiere salvarse. Y que cuando uno se aferra a lo que le hace daño, tarde o temprano, la vida se encarga de enseñar la lección. Y así terminó todo. Sin drama, sin lágrimas. Solo con la certeza de que cada quien cosecha lo que siembra.